¿Existe un borde real en el universo? ¿Estamos verdaderamente solos en esta inmensidad? ¿O hay otras realidades coexistiendo con la nuestra? ¿Qué secretos se ocultan más allá de lo que alcanzan nuestros telescopios más poderosos? Nuestro universo, vasto y enigmático, nunca deja de maravillarnos. Pero más allá del horizonte cósmico, más allá de las estrellas, las galaxias y la materia visible, se extiende un dominio aún más misterioso. Un lugar donde las leyes físicas que conocemos podrían no aplicarse. Un reino donde el tiempo fluye de forma extraña y el espacio adopta formas que apenas podemos imaginar. Querido viajero, bienvenido. Hoy nos embarcaremos en una expedición extraordinaria, un viaje hasta los límites mismos de la realidad. Vamos a explorar lo desconocido, donde la ciencia se entrelaza con la imaginación, y cada respuesta nos plantea nuevas preguntas aún más profundas. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras aventuras por el cosmos. Comenzamos nuestro viaje en casa, en el corazón de nuestro vecindario cósmico, el Sistema Solar. Formado hace unos 4.500 millones de años, está compuesto por una estrella central, el Sol, por más 8 planetas, 5 planetas enanos y miles de millones de cuerpos menores, muchos de los cuales aún permanecen invisibles para nosotros. En el centro de todo, el Sol brilla con un poder descomunal. Es tan grande que podríamos alinear 109 tierras a lo largo de su diámetro. Es el motor que da vida, energía y movimiento a todo el sistema. Cerca de él orbitan Mercurio y Venus, los 2 planetas más próximos. Mercurio, el más pequeño de todos, sufre temperaturas extremas que oscilan entre menos 180 grados Celsius y 430 grados Celsius. Venus, por su parte, es el planeta más caliente del sistema, con una temperatura promedio de 462 grados Celsius, debido a un efecto invernadero descontrolado. Ambos, junto con la Tierra y Marte, forman el grupo de planetas rocosos, también conocidos como planetas telúricos. La Tierra, nuestro hogar, es el mayor y más denso de los 4 planetas rocosos, y por lo que sabemos, el único lugar donde existe la vida. Justo al lado, Marte, un planeta rojo y solitario con un pasado geológico fascinante. Si lo miras con atención, verás cráteres, volcanes gigantes, dunas, valles y hasta casquetes polares. En él se encuentra el volcán más alto del sistema solar, el Olympus Mons, y el cañón más profundo, Valles Marineris. A medida que dejamos atrás la Tierra y Marte, nos encontramos con un verdadero vestigio del pasado, el cinturón de asteroides, una región poblada por miles de fragmentos rocosos. Más allá se alzan los gigantes. Primero, Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Su masa es tan colosal que podría contener a todos los demás planetas juntos. Luego, Saturno, famoso por sus impresionantes anillos de hielo y polvo, que alcanzan hasta 20 metros de grosor. Saturno también posee un número increíble de lunas, 145 en total, superando incluso a Júpiter. Más lejos aún, nos encontramos con Urano, un gigante helado con un comportamiento extraño. Su eje de rotación está inclinado más de 95 grados, lo que hace que ruede en su órbita como si estuviera tumbado. Posee 13 anillos oscuros casi invisibles y 27 lunas conocidas. Y finalmente, Neptuno, el planeta más lejano del Sol, visitado solo por la sonda Voyager 2. Es también el más ventoso. Sus tormentas alcanzan velocidades de hasta 2.100 kilómetros por hora. Pero todavía no hemos terminado con nuestro sistema.
Aún queda uno más por visitar. Antes de abandonar definitivamente nuestro sistema solar, nos queda un último planeta por visitar, o mejor dicho, un planeta enano, Plutón. Descubierto en 1930, Plutón fue considerado durante mucho tiempo el 9º planeta del sistema solar, pero en 2006 perdió ese estatus debido a su órbita inusual, que es más parecida a la de un cometa que a la de un planeta tradicional. Aún así, Plutón sigue fascinando a los astrónomos. En su recorrido orbital, hay periodos en los que se encuentra más cerca del Sol que Neptuno durante unos 20 años. Esa órbita tan excéntrica ha despertado el interés de los científicos durante décadas. Y justo más allá de Plutón, se encuentra un umbral cósmico, el cinturón de Kuiper. Esta región con forma de anillo está repleta de cuerpos helados, muchos de ellos de más de 100 kilómetros de longitud. Alberga también miles de millones de cometas, y es 20 veces más ancho y de 20 a 200 veces más masivo que el cinturón de asteroides que dejamos atrás. Se cree que es el remanente de la formación del sistema solar, una especie de cementerio de bloques de hielo y roca que nunca llegaron a convertirse en planetas. Y aunque parece ser el final, en realidad, es solo el principio de lo que nos espera. Porque a partir de aquí, abandonamos oficialmente el sistema solar. Y aunque ya hemos recorrido más de 4.000 millones de kilómetros, eso sigue siendo una gota en el océano comparado con la inmensidad del universo. Solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay entre 200.000 y 400 millones de estrellas. Y la Vía Láctea es solo una entre 2 billones de galaxias conocidas. Sí, esto puede marear un poco, pero si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para ir mucho más allá. Nuestro próximo destino, la estrella más cercana al Sol. Un viaje de 4,37 años luz hacia el sistema estelar más próximo al nuestro, Alpha Centauri. Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano al Sol, se encuentra a una distancia de 4,37 años luz. Está compuesto por 3 estrellas, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Próxima Centauri. Esta última es la más cercana a nosotros, aunque parece estar a una distancia inimaginable. En escalas cósmicas es como si fuera a la vuelta de la esquina. En 2016, los científicos anunciaron un descubrimiento fascinante, un planeta del tamaño de la Tierra orbitando Próxima Centauri. Su nombre, Próxima B. Este planeta ha capturado la imaginación de astrónomos y soñadores por igual. ¿Por qué? Porque se encuentra en la zona habitable de su estrella. Eso significa que, en teoría, podría tener agua líquida en su superficie, y como ya debes imaginar, donde hay agua, la vida podría surgir. Claro, aún no lo sabemos con certeza. Próxima Centauri es una enana roja, un tipo de estrella muy activa que lanza llamaradas violentas con frecuencia. Estas tormentas solares podrían arrasar la atmósfera de cualquier planeta cercano. Así que, si alguna vez hubo vida en Próxima B, ya no existe, o evolucionó de formas completamente diferentes a lo que conocemos. Y aún así, muchos científicos creen que vale la pena explorarla. Próxima B representa la mejor oportunidad, al menos por ahora, de encontrar vida más allá de la Tierra. Y si un día logramos llegar allí, podríamos obtener respuestas a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estamos realmente solos en esta inmensidad? ¿O hay algo, o alguien, allá afuera esperando ser descubierto? Déjalo en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan las mentes curiosas como la tuya. Mientras seguimos alejándonos del sistema solar,
comenzamos a tener una visión más amplia de nuestra verdadera ubicación en el universo. Vivimos dentro de una galaxia espiral llamada Vía Láctea. Se estima que tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, distribuidas a lo largo de brazos espirales que se extienden como tentáculos luminosos en un mar oscuro. Nosotros vivimos en el brazo de Orión, una pequeña subdivisión entre los brazos mayores. Y aunque pueda parecer que estamos en una zona tranquila, el corazón de la galaxia cuenta otra historia. En su centro habita algo verdaderamente monstruoso, un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella. Tiene una masa equivalente a más de 4 millones de soles comprimida en un punto tan pequeño que la luz misma no puede escapar. Este agujero negro se alimenta lentamente de gas, polvo y, ocasionalmente, de estrellas que se acercan demasiado. Pero no todo en la galaxia es caos. También hay regiones ricas en nubes moleculares donde nacen nuevas estrellas, verdaderas cunas cósmicas de luz y calor. Cada estrella que ves en el cielo nocturno forma parte de esta estructura gigantesca, y muchas de ellas, como el Sol, pueden tener planetas orbitándolas. ¿Cuántos de esos sistemas serán como el nuestro? ¿Cuántos mundos estarán esperando ser descubiertos? A medida que nos alejamos aún más, la Vía Láctea comienza a parecerse a una mancha luminosa entre muchas otras. Porque más allá de nuestra galaxia, el universo se expande sin fin. Cuando nos alejamos lo suficiente, la Vía Láctea ya no parece una espiral brillante. Se convierte en un punto de luz más, rodeado por miles, millones de otras galaxias. Cada una de esas manchas luminosas es una galaxia entera, con cientos de miles de millones de estrellas. Y lo más asombroso es que apenas estamos viendo una pequeña porción del universo observable. Actualmente, se estima que hay más de 2 billones de galaxias en el universo visible desde la Tierra. Estas galaxias no están distribuidas al azar. Se agrupan en estructuras colosales llamadas cúmulos y supercúmulos. Nuestra propia galaxia forma parte del grupo local, que a su vez pertenece al supercúmulo de la Niaquea. Es como si el universo tuviera una estructura de red, con filamentos de galaxias conectados entre sí y enormes vacíos en el medio, regiones completamente oscuras y aparentemente deshabitadas. Pero lo más desconcertante es esto. Cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo estamos viendo. La luz de las galaxias más lejanas ha tardado miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Eso significa que cuando las vemos, estamos viendo cómo eran poco después del Big Bang. Estamos literalmente observando los orígenes del universo en cámara lenta. Pero esto plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Hay un límite real para el universo? ¿O simplemente estamos viendo hasta donde la luz ha logrado llegar? Por ahora, el universo observable tiene un radio de unos 46.500 millones de años luz en todas las direcciones. Eso no significa que el universo termina ahí. Solo indica hasta donde la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el Big Bang. Lo que exista más allá de ese límite permanece, por ahora, completamente fuera de nuestro alcance. Pero muchos científicos creen que el universo no tiene borde en el centro. Sería infinito, expandiéndose eternamente. Y si es infinito, entonces, por lógica pura, todo lo que puede ocurrir, ocurre. Incluso una copia exacta de ti, viendo este mismo video, pero con una ligera diferencia. Este es el concepto del multiverso. La idea de que nuestro universo es solo una burbuja entre millones, o infinitas otras burbujas cósmicas. Cada una podría tener leyes físicas distintas, otras constantes, otros elementos. Tal vez, en uno de ellos, la gravedad es más débil,
y las estrellas viven 1000 veces más. Tal vez en otro. La vida nunca pudo existir. Algunos físicos incluso proponen que estos universos nacen y mueren constantemente, como chispas en una tormenta cósmica, y cada Big Bang que ocurre crea un universo nuevo. Suena a ciencia ficción, pero es una posibilidad que la física moderna no descarta. Y si eso es cierto, ¿qué lugar ocupa nuestro universo entre tantos otros? ¿Es especial o apenas uno más en una secuencia infinita? Hasta ahora hemos viajado por el espacio. Pero hay otro componente igualmente enigmático en nuestro universo: el tiempo. ¿Realmente entendemos lo que es? El tiempo no es absoluto, como se creía antiguamente. Desde la teoría de la relatividad de Einstein, sabemos que el tiempo es flexible y depende de la velocidad y la gravedad. Cerca de un objeto con mucha masa, el tiempo se desacelera. A velocidades extremas, casi cercanas a la luz, el tiempo se estira. ¿Te imaginas un lugar donde un minuto equivale a varias horas en la Tierra? Pero hay algo aún más difícil de visualizar: otras dimensiones. Vivimos en un universo de 3 dimensiones espaciales: alto, ancho y profundidad, y una temporal. Pero la física teórica sugiere que podrían existir 10, 11 o hasta 26 dimensiones. Dimensiones que no podemos ver ni tocar, pero que influencian la forma en que el universo se comporta. En la teoría de cuerdas, por ejemplo, las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes que resuenan en múltiples dimensiones. Cada vibración genera una partícula distinta, como si el universo fuera una sinfonía multidimensional. Estas dimensiones podrían estar dobladas sobre sí mismas, invisibles para nosotros, pero omnipresentes. Como si estuviéramos viviendo en una hoja de papel sin darnos cuenta de que hay otras capas justo encima y debajo. ¿Y si en una de esas dimensiones ocultas se esconde la respuesta al origen del universo? O incluso a lo que ocurre después de la muerte. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, y quizás nunca las tenga, pero es esa misma incertidumbre, ese vacío lleno de preguntas lo que nos impulsa a seguir explorando. Todo lo que tiene un comienzo, tiene también un final. El universo nació en un estallido de luz y energía, el Big Bang. Desde entonces, se ha estado expandiendo sin descanso. Las galaxias se alejan unas de otras como manchas de tinta sobre un globo en constante inflado. Pero esta expansión, ¿será infinita? ¿O terminará de forma repentina, violenta o silenciosa? Los científicos han propuesto 3 escenarios principales sobre cómo podría terminar el universo tal como lo conocemos. Cada uno de ellos es tan inquietante como fascinante. Empezamos con el Big Freeze, la muerte por congelación. También conocida como la muerte térmica del universo, esta teoría es una de las más aceptadas hoy en día. A medida que el universo se expande, la materia se diluye, las galaxias se separan cada vez más, las estrellas se apagan una a una, y la energía útil desaparece poco a poco. En este escenario, el cosmos no explota ni colapsa, sino que se apaga lentamente, como una vela consumida por el paso del tiempo. En 1000 millones de años, todas las estrellas se habrán extinguido. Solo quedarán enanas negras, agujeros negros y partículas solitarias flotando en una oscuridad infinita. Los agujeros negros, con el tiempo, también desaparecerán por la llamada radiación de Hawking. Y entonces, lo único que quedará será frío, vacío y silencio absoluto. Un universo eterno pero sin nada ni nadie para observarlo. El segundo es el Big Rip, el desgarramiento final. Ahora imagina un final mucho más caótico. En este modelo, la energía oscura,
la fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo, se vuelve cada vez más intensa. Tan intensa que supera todas las fuerzas conocidas. Primero, las galaxias se separan más rápido de lo que la luz puede seguir. Después, las estrellas se desintegran, luego los planetas, y finalmente los átomos, los núcleos mismos de la materia. Todo será desgarrado, estirado, destruido. En este escenario, el espacio-tiempo se rompe completamente. El universo como tela cósmica se desgarra hasta no quedar nada. Es el fin más absoluto e irreversible, ni vacío, ni estructura, ni leyes físicas. Solo el final total de todo lo que fue alguna vez. Por último, una hipótesis más cíclica. El Big Crunch, el regreso al origen. Una especie de fin que podría ser un nuevo comienzo. Según esta teoría, llegará un momento en que la expansión se detenga, y en lugar de seguir creciendo el universo, comenzará a encogerse. Las galaxias se acercan, las temperaturas suben, la densidad aumenta. Todo comienza a colapsar sobre sí mismo, guiado por la misma gravedad que antes lo impulsó hacia afuera. Eventualmente, toda la materia, todas las estrellas, planetas, átomos e incluso el espacio, será comprimida en un único punto de densidad infinita, tal como al principio, y entonces un nuevo Big Bang. El Big Crunch deja abierta la posibilidad de que el universo renazca una y otra vez, en ciclos eternos de expansión y contracción, un cosmos sin fin, pero no infinito. Un universo que respira, que vive y muere como si fuera un ser gigantesco, más allá de todo lo que podemos imaginar. Cada una de estas teorías nos revela algo más que un posible destino. Nos recuerda que, incluso en escalas cósmicas, todo está sujeto al cambio. Y el universo, con todos sus misterios, también podría desaparecer algún día. Creemos conocer el universo. Nombramos estrellas, medimos distancias, enviamos sondas al espacio profundo. Pero lo más perturbador es esto. Todo lo que podemos ver, tocar o detectar directamente representa apenas el 5% del universo. El otro 95% está compuesto por algo que no emite luz, no refleja nada y no interactúa con nosotros de forma directa. Y sin embargo, está ahí, presente, dominando. La materia oscura constituye alrededor del 27% del universo. No brilla, no absorbe ni emite radiación, pero sabemos que existe porque actúa sobre la gravedad. Es gracias a ella que las galaxias se mantienen unidas. Sin esta materia invisible, las estrellas en los bordes galácticos se moverían tan rápido que serían expulsadas hacia el vacío. La materia oscura funciona como una especie de esqueleto invisible que mantiene la estructura del cosmos. Y aún así, hasta hoy, ningún científico ha logrado observar directamente una sola partícula de ella. No sabemos de qué está hecha. No sabemos si sigue reglas similares a la materia común. Es, literalmente, una sombra con masa. Pero más desconcertante aún es la energía oscura, que representa aproximadamente el 68% del universo. Esta fuerza desconocida parece estar detrás de un fenómeno igualmente extraño: la aceleración de la expansión del universo. Según todo lo que sabíamos, la gravedad debería frenar esa expansión con el tiempo. Sin embargo, lo contrario ocurre. El universo se está expandiendo cada vez más rápido, como si una fuerza oculta, sutil pero implacable, lo empujara desde dentro, estirando el tejido del espacio-tiempo. Y eso es lo que llamamos energía oscura. No sabemos qué es, ni cómo funciona, ni por qué existe, pero domina el cosmos. Algunos científicos creen que puede cambiar con el tiempo. Si se intensifica, podría ser la causa de un Big Rip, desgarrando el universo desde adentro hacia afuera. Si desaparece,
el cosmos podría colapsar sobre sí mismo. También existe la posibilidad de que ni siquiera sea una energía como la entendemos, sino una manifestación de algo más profundo y desconocido, una grieta en nuestra comprensión de la física. Entonces, antes de mirar hacia más allá del universo, debemos reconocer lo más inquietante. Ni siquiera entendemos lo que hay dentro de él. Tal vez los mayores secretos no están en otra dimensión, ni en otro universo paralelo. Tal vez están aquí mismo, invisibles pero omnipresentes, rodeándonos a cada instante, esperando ser descubiertos. Si llegaste hasta aquí, viajante del cosmos, es porque tu mente no se conforma con lo obvio. Así que si quieres seguir explorando los misterios del universo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún capítulo de este viaje increíble a lo desconocido, porque lo que viene es aún más profundo. Entre todas las preguntas que el ser humano ha formulado desde que pudo mirar el cielo, hay una que parece más antigua que cualquier otra. ¿Por qué existe algo en vez de nada? No hablamos solo del origen de la vida, o de las galaxias, o de nuestro planeta. Nos referimos a todo, al espacio, al tiempo, a las partículas, a la energía, a las leyes que gobiernan el universo. ¿Por qué hay ser y no simplemente el vacío total? Esta es una pregunta tan básica que muchas personas jamás se atreven a formularla, y sin embargo, tiene el poder de derrumbar cualquier certeza que pensamos tener sobre la realidad. Durante siglos, esta fue una pregunta reservada casi exclusivamente a la filosofía. El propio Aristóteles, en la antigua Grecia, ya reflexionaba sobre la existencia afirmando que la naturaleza aborrece el vacío. Para él, el mundo siempre había existido de alguna forma. No podía concebir la nada absoluta. Y aunque su visión no era científica como la entendemos hoy, planteaba una idea poderosa. Tal vez la existencia es el estado natural, y lo anormal sería que no hubiese nada. Esta idea influenció siglos de pensamiento, y hoy, incluso algunos físicos modernos están volviendo a ella desde otro ángulo. Con los avances de la física, muchos científicos comenzaron a proponer una hipótesis radical. El universo pudo haber surgido espontáneamente, sin necesidad de una causa externa, a partir de las leyes de la física cuántica. En este modelo, incluso lo que llamamos nada no es verdaderamente vacío, sino una especie de océano invisible lleno de energía potencial. Este vacío cuántico sería capaz de generar partículas y materia sin violar ninguna ley. Así, nuestro universo podría haber comenzado como una simple fluctuación de ese campo, una burbuja de energía inestable que, al expandirse, dio origen al espacio y al tiempo. Esto se apoya en el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que ciertas cantidades físicas, como la energía, no pueden estar completamente determinadas en el vacío. Eso significa que, incluso en un espacio completamente desprovisto de materia, hay actividad, hay fluctuaciones, hay movimiento. Entonces, si el vacío cuántico puede producir partículas, ¿por qué no podría producir todo un universo? Es una idea que suena extrema, pero tiene respaldo teórico en modelos inflacionarios y cuánticos. Y si eso fuera cierto, no necesitaríamos un creador externo. El universo simplemente habría aparecido porque era posible que lo hiciera. Pero incluso si aceptamos esa explicación, una duda más profunda aparece. ¿De dónde surgieron esas leyes que lo permitieron? Si el universo se originó gracias a principios físicos específicos, ¿qué los estableció? ¿Y por qué esas leyes y no otras? ¿Por qué existen ecuaciones que permiten que todo funcione? Aquí es donde la ciencia alcanza sus propios límites. Algunos
Científicos argumentan que las leyes de la física no necesitan una causa, simplemente son eternas y autoexistentes. Otros creen que esas leyes podrían ser el resultado de algo aún más profundo, una especie de metaley universal que aún no comprendemos. También existe una hipótesis aún más desconcertante. La nada absoluta no puede existir. Que el vacío total sería inestable por definición y, por lo tanto, el algo sería inevitable. En esta visión, no hay necesidad de causa ni de milagro. La existencia es simplemente la única opción posible. El ser surge porque no puede no surgir. Es una respuesta que, aunque inquietante, resuena con la frase de Aristóteles y con algunas interpretaciones actuales de la cosmología cuántica. Y si el nada no puede sostenerse, entonces quizás la verdadera pregunta sea: ¿cómo podría no haber nada si la existencia es inevitable? Y frente a ese misterio, muchos científicos están convencidos de una cosa: la única forma de acercarnos a una respuesta real es observando más, viendo más lejos, con mayor precisión. Y es ahí donde entra nuestra mayor esperanza: la tecnología. Telescopios como el James Webb no solo capturan imágenes impresionantes del cosmos, sino que también nos permiten mirar hacia atrás en el tiempo, hacia los primeros instantes después del Big Bang. Analizando la luz más antigua del universo, podemos buscar pistas sobre su origen, su estructura profunda, y tal vez sobre el porqué de su existencia. Cada nueva imagen enviada por este telescopio es más que una fotografía. Es un mensaje, una clave, una pieza del rompecabezas que intentamos resolver desde que existimos como especie. Porque tal vez, entendiendo cómo el universo se expandió, qué contiene, cómo se comporta, podamos algún día responder la pregunta más difícil de todas: ¿por qué está aquí? Y en ese camino, cada avance tecnológico, cada misión científica, cada pregunta que nos atrevemos a hacer, nos acerca un poco más a la verdad. Y si después de todo no encontramos una respuesta definitiva, tal vez debamos aceptar la más simple y honesta de todas: no lo sabemos. Tal vez nunca lo sabremos. Pero el hecho de que podamos hacernos esta pregunta ya es extraordinario. Porque en algún rincón del universo, un conjunto de átomos, tú, yo, nosotros, ha llegado a preguntarse por qué todo esto existe. Somos el universo haciéndose preguntas sobre sí mismo. Y eso ya es un milagro. En nuestra búsqueda de comprender por qué existe algo en vez de nada, surge una idea que parece tan revolucionaria como antigua. El universo no estaría hecho, en su esencia, de materia ni energía, sino de información. A primera vista, esto puede sonar abstracto, casi metafísico, pero cada vez más científicos, físicos teóricos y filósofos están considerando seriamente esta posibilidad. Esta visión tiene raíces profundas. En el siglo XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz, uno de los padres del cálculo, ya se preguntaba: ¿por qué hay algo y no más bien nada? Una pregunta que resuena hasta hoy. Para Leibniz, la realidad estaba formada por mónadas, unidades indivisibles de percepción, como pequeñas conciencias que codificaban la existencia. Aunque su lenguaje era filosófico, anticipaba la idea de que lo fundamental no era la materia, sino la estructura y la lógica que la organizan. Avanzamos al siglo XX. En 1989, el físico teórico John Archibald Wheeler, colaborador de Einstein y pionero en el estudio de agujeros negros, propuso una frase que cambiaría la forma en que muchos físicos ven el universo: "It from bit", el ser, desde el bit. Con esto, Wheeler sugería que todo lo que existe, cada partícula, cada campo de fuerza, incluso el espacio-tiempo, emerge de respuestas binarias,
de unidades elementales de información, bits. Según él, la física debe comenzar con la información, no con la materia. ¿Y qué significa eso exactamente? Imagina que el universo es como un gigantesco procesador de información. Las partículas serían datos, las leyes de la física, los algoritmos, y la realidad que percibimos sería una representación de ese flujo de información organizada. Hoy, esta visión es explorada en campos como la información cuántica, la gravedad holográfica y la teoría de cuerdas. En la física de hoy, el concepto de entropía, la cantidad de información en un sistema, es central para entender los agujeros negros, el Big Bang e incluso la expansión del universo. El físico Seth Lloyd, del MIT, fue más allá. Calculó que el universo observable ha procesado alrededor de 10 elevado a 90 operaciones de información desde el Big Bang. Según Lloyd, el universo no es solo algo que contiene información. El universo es una computadora cuántica en sí mismo. Por otro lado, el físico Carlo Rovelli, creador de la gravedad cuántica de bucles, también ha explorado la idea de que la información es más fundamental que el tiempo o el espacio. En sus palabras, el mundo no está hecho de cosas, está hecho de relaciones. Y si todo está interconectado por relaciones de información, entonces la realidad no sería un conjunto de objetos estáticos, sino una red dinámica de interacciones y datos. Incluso el físico Stephen Hawking, en sus últimos años, afirmó que la clave para entender los agujeros negros estaba en la información que contienen y no en la materia que absorben. Según la física moderna, la información jamás se pierde, ni siquiera en un agujero negro. Y si la información es lo único indestructible, ¿no debería ser considerada la base de todo? Por eso, algunos científicos hoy creen que, en lugar de preguntarnos de qué está hecho el universo, deberíamos preguntarnos, ¿qué patrón de información sostiene la realidad que vemos? Y si ese patrón puede ser comprendido, manipulado o simulado, entonces estamos mucho más cerca de conocer los secretos más profundos del universo. La idea puede parecer radical, pero también es poderosa. Porque si todo lo que existe es información, entonces todo puede ser entendido, descifrado, decodificado. El universo ya no sería un misterio inalcanzable, sino un mensaje esperando ser leído. Durante miles de años, el cielo nocturno fue un manto oscuro salpicado de luces. Pero hoy sabemos que esas luces no son solo estrellas. Muchas de ellas forman parte de estructuras colosales llamadas galaxias. Una galaxia no es un simple conjunto de estrellas. Es un sistema inmenso y complejo, compuesto por cientos de miles de millones de estrellas, planetas, gas, polvo cósmico, materia oscura y posiblemente agujeros negros supermasivos en su núcleo. Son los bloques fundamentales del universo visible. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de unos 100.000 años luz. Contiene más de 200.000 millones de estrellas y probablemente más de 100.000 millones de planetas. Pero lo más impactante es que la Vía Láctea es solo una entre cientos de miles de millones de galaxias que existen en el universo observable. Cada punto brillante que vemos en las imágenes captadas por telescopios como el Hubble o el James Webb no es una estrella, es una galaxia entera, con sus propios sistemas solares, sus propias historias. Las galaxias no están distribuidas al azar. Se agrupan en cúmulos, que a su vez forman supercúmulos, conectados por filamentos cósmicos de gas y materia oscura, en una estructura gigantesca que recuerda a una red neuronal, la red cósmica. Lo que vemos desde lejos es una especie de mapa del universo, donde cada punto es una galaxia
y cada línea es una conexión gravitatoria. En este patrón hay vacíos enormes, zonas donde casi no hay materia, y regiones densas donde las galaxias se agrupan como ciudades en el espacio. Comprender cómo nacen, evolucionan y mueren las galaxias es fundamental para entender nuestro origen cósmico. Se cree que las primeras galaxias comenzaron a formarse unos 400 millones de años después del Big Bang, a partir de nubes de hidrógeno colapsando bajo su propia gravedad. Con el tiempo, se fueron agrupando, colisionando, fusionando. Algunas crecieron lentamente, otras fueron devorando a sus vecinas. Este proceso continúa hoy. Incluso la Vía Láctea está en rumbo de colisión con su galaxia vecina, Andrómeda. En unos 4.000 millones de años, se fusionarán en una sola. Pero más allá de su belleza, las galaxias encierran secretos profundos. En sus núcleos suelen esconderse agujeros negros supermasivos. No sabemos con certeza si estos agujeros negros se forman primero y luego atraen la materia para crear la galaxia, o si la galaxia se forma primero y alimenta al agujero negro. Lo que sí sabemos es que están íntimamente conectados. Y tal vez, entendiendo esa relación, podamos descubrir no solo cómo se estructura el universo, sino por qué se organiza como lo hace. Cuando miramos al cielo con los telescopios más potentes, descubrimos que las galaxias no son todas iguales. Algunas son elegantes espirales, otras parecen masas amorfas de estrellas dispersas, y algunas tienen formas alargadas como pelotas estiradas. Esta variedad no es casual. Los astrónomos han desarrollado una forma de clasificarlas según su forma, su estructura y su composición. El primero en proponer una clasificación sistemática fue Edwin Hubble, en 1926. Él creó lo que hoy llamamos el diagrama de Hubble o diapasón de Hubble, una especie de árbol genealógico galáctico. Aunque su modelo inicial tenía errores, por ejemplo, pensaba que las galaxias evolucionaban de una forma a otra, cosa que hoy sabemos que no siempre ocurre. Su esquema sigue siendo usado hasta hoy. Según esta clasificación, existen 3 tipos principales de galaxias. Las galaxias espirales son quizás las más conocidas y visualmente impresionantes. Tienen un núcleo central brillante y brazos curvados que giran en forma de espiral. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una de ellas. Dentro de este tipo hay variaciones. Algunas tienen un bar en el centro, llamadas espirales barradas, otras no. Las espirales suelen tener mucho gas y polvo, lo que significa que siguen formando nuevas estrellas. Luego están las galaxias elípticas, que tienen forma de esferas o elipses alargadas. Son más comunes en los cúmulos de galaxias y están compuestas mayoritariamente por estrellas viejas y poco gas. Esto significa que no están formando nuevas estrellas en grandes cantidades. Algunas de estas galaxias son gigantescas, conteniendo billones de estrellas, y pueden ser el resultado de fusiones entre espirales. Y por último, están las galaxias irregulares. Como su nombre lo indica, no tienen una forma definida. Muchas de ellas son pequeñas y caóticas, producto de interacciones gravitacionales, colisiones o deformaciones. Algunas parecen nubes dispersas de estrellas. Aunque menos simétricas, son esenciales para entender los procesos más violentos y primitivos del universo. Además de estas categorías principales, existen otras subclases y sistemas más modernos que también tienen en cuenta el color, el contenido de gas, el tamaño, la masa y la tasa de formación estelar. Hoy en día, los astrónomos utilizan también inteligencia artificial para clasificar millones de galaxias automáticamente a partir de imágenes. A pesar de eso, muchas veces aún dependemos de algo tan simple como
verlas y compararlas. La clasificación no es solo una etiqueta, es una herramienta poderosa, porque entendiendo la forma de una galaxia podemos deducir su edad, su historia, sus interacciones pasadas y su posible futuro. Es como leer una biografía cósmica escrita en estrellas. En el universo, nada está realmente quieto. Las galaxias, aunque parezcan inmóviles en las imágenes, se mueven a velocidades increíbles, impulsadas por la expansión del cosmos y por sus propias interacciones gravitacionales. Y cuando sus trayectorias se cruzan, el resultado es uno de los eventos más colosales y dramáticos de la naturaleza, una colisión galáctica. Al contrario de lo que podríamos imaginar, las colisiones entre galaxias no son explosiones catastróficas al estilo de una supernova. Las estrellas individuales están tan separadas unas de otras, que es muy raro que lleguen a chocar directamente. En lugar de eso, lo que ocurre es un baile gravitacional gigante, donde las órbitas se distorsionan, las estructuras se deforman, y el gas y el polvo son comprimidos y reorganizados. Este proceso puede durar cientos de millones o incluso miles de millones de años, y puede transformar completamente a las galaxias involucradas. Uno de los ejemplos más impresionantes es el sistema de las galaxias Antena, ubicado a unos 60 millones de años luz de la Tierra. Allí, dos galaxias están colisionando desde hace más de 500 millones de años, produciendo oleadas de formación estelar masiva. Las nubes de gas, al comprimirse por la interacción gravitatoria, colapsan rápidamente y forman miles de nuevas estrellas azules y calientes, muchas de las cuales terminarán sus vidas en violentas supernovas. Las colisiones no solo transforman las formas de las galaxias, convirtiendo espirales en elípticas, por ejemplo, sino que también alimentan los agujeros negros supermasivos que residen en sus núcleos. Cuando el material se arremolina hacia el centro por efecto de la gravedad, el agujero negro puede activarse y convertirse en un cuásar, liberando cantidades colosales de energía. Así, un choque entre galaxias puede despertar el núcleo dormido de una galaxia y hacerla brillar más que todo su entorno. Además, muchas de las galaxias que vemos hoy como elípticas gigantes son el producto final de múltiples fusiones a lo largo de miles de millones de años. En los cúmulos de galaxias, donde las distancias entre ellas son menores, las colisiones son más frecuentes, y por eso allí vemos más estructuras esferoidales, menos gas y menos formación de estrellas. Pero estas colisiones no son solo cosas del pasado. De hecho, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, está en rumbo de colisión con su vecina más cercana, Andrómeda. Ambas están separadas por unos 2,5 millones de años luz, pero se están acercando a una velocidad de aproximadamente 400.000 kilómetros por hora. Dentro de unos 4.000 millones de años, comenzarán a fusionarse lentamente. El resultado será una nueva galaxia, probablemente elíptica, que los astrónomos ya han bautizado informalmente como Lactómeda o Milkdromeda. Durante ese proceso, el cielo nocturno cambiaría por completo. Si aún existiera vida en la Tierra o en otro planeta cercano, sus habitantes verían un espectáculo cósmico lento pero sobrecogedor. Brazos espirales deformándose, luces nuevas apareciendo, y el cielo llenándose de estrellas extranjeras. Y aunque suena apocalíptico, es poco probable que el sistema solar sea destruido. De hecho, probablemente sobrevivirá, solo que en una nueva galaxia, con un entorno muy diferente al actual. Las colisiones galácticas nos recuerdan que el universo es dinámico, cambiante y profundamente interconectado. Son eventos que pueden parecer destructivos, pero en realidad son semillas de transformación,
creación y evolución. Sin colisiones, muchas de las estructuras que conocemos hoy no existirían. Quizás incluso nuestra propia Vía Láctea nació o fue modificada por antiguos encuentros cósmicos que aún no comprendemos del todo. Después del Big Bang, el universo era un lugar muy diferente al que vemos hoy. No había estrellas, ni planetas, ni galaxias. Solo existía una sopa caliente y densa de partículas elementales, fotones, quarks, electrones, neutrinos. Todo estaba tan comprimido y agitado que la materia aún no podía formar estructuras complejas. Pero con el tiempo, al expandirse y enfriarse el universo, comenzó a surgir el orden a partir del caos. Unos 380.000 años después del Big Bang, el universo se volvió lo suficientemente frío como para que los protones y electrones se unieran para formar átomos de hidrógeno. En ese momento, la luz pudo viajar libremente por el espacio, marcando el nacimiento de la llamada radiación cósmica de fondo, que todavía hoy podemos detectar. Pero el universo seguía oscuro, sin estrellas, sin estructuras visibles. Entonces, ¿cómo pasamos de ese universo oscuro a uno lleno de galaxias? Todo comenzó con pequeñas fluctuaciones de densidad en esa sopa primordial. En ciertas regiones del espacio, había un poco más de materia que en otras. Esas zonas, aunque apenas más densas, tenían una mayor atracción gravitacional. Con el tiempo, comenzaron a atraer más materia a su alrededor. Estas acumulaciones dieron origen a las primeras protoestructuras del universo. Durante los siguientes cientos de millones de años, estas regiones de mayor densidad colapsaron bajo su propia gravedad y formaron enormes nubes de gas de hidrógeno y helio. Dentro de estas nubes, se encendieron las primeras estrellas, dando lugar a las galaxias primitivas. Se cree que las primeras galaxias aparecieron unos 400 o 500 millones de años después del Big Bang, durante una época conocida como la reionización del universo. Estas galaxias tempranas eran pequeñas, irregulares, caóticas. Muchas se fusionaron entre sí, se destruyeron o fueron absorbidas por otras mayores. Este proceso de fusión y crecimiento fue clave en la evolución galáctica. Así nacieron las galaxias más grandes que vemos hoy. Los modelos actuales, como el modelo Lambda CDM, indican que las galaxias no podrían haberse formado sin un ingrediente invisible pero fundamental: la materia oscura. Aunque no emite luz ni energía, la materia oscura forma halos gravitacionales donde la materia ordinaria se acumula. Esos halos son como andamios invisibles donde las galaxias pueden nacer. Sin ellos, el gas no habría tenido suficiente gravedad para colapsar y formar estrellas. Por tanto, la formación de galaxias es un proceso que involucra colapsos gravitacionales, enfriamiento de gases, formación estelar y fusiones cósmicas, todo dentro de una red cósmica de materia oscura. Y aunque hemos avanzado mucho en la comprensión de este fenómeno, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿todas las galaxias nacen en halos de materia oscura? ¿Cuántas generaciones de fusiones han experimentado las galaxias actuales? ¿Por qué algunas dejan de formar estrellas mientras otras siguen activas? Responder a estas preguntas no solo nos ayuda a entender el pasado del universo, sino también su futuro. Porque las galaxias, además de ser islas de estrellas, son las unidades estructurales del cosmos. Cada una cuenta una historia distinta sobre cómo el universo se organizó, cómo se transformó y hacia dónde podría ir. Después de comprender cómo se forman y evolucionan las galaxias, surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué sucede cuando estas gigantes estructuras no están solas, sino que conviven con miles de otras, interactúan y se organizan a escalas aún más colosales?
En el universo, las galaxias rara vez existen de forma aislada. Se agrupan en enormes estructuras llamadas cúmulos o aglomerados de galaxias. Estas megaciudades cósmicas pueden contener desde unas pocas decenas hasta miles de galaxias unidas por la gravedad, compartiendo un entorno común compuesto por materia visible, gas caliente y una cantidad abrumadora de materia oscura invisible. Un aglomerado típico tiene un tamaño que puede superar los 10 millones de años luz de diámetro. Dentro de él, las galaxias orbitan un centro de masa común, interactúan gravitacionalmente, colisionan, se fusionan y forman nuevas generaciones de estrellas. Sin embargo, lo más sorprendente de estos sistemas no es lo que vemos, sino lo que no podemos ver. Solo alrededor del 5% de la masa de un cúmulo está constituida por estrellas y galaxias visibles. Otro 15% está compuesto por gas ionizado extremadamente caliente, que llena el espacio entre galaxias, alcanzando temperaturas de decenas de millones de grados y emitiendo intensamente en rayos X. El 80% restante está formado por materia oscura, una sustancia que no emite, absorbe ni refleja luz, pero cuya presencia se detecta por su influencia gravitacional sobre todo lo demás. El cúmulo de Virgo es uno de los más estudiados por los astrónomos, ya que nuestro grupo local, donde se encuentra la Vía Láctea, está en su periferia. Este cúmulo contiene unas 2000 galaxias, incluyendo a la enorme M87, famosa por albergar el primer agujero negro jamás fotografiado. Más lejos, el cúmulo de Coma es aún más impresionante. Con más de 10.000 galaxias, representa una de las mayores concentraciones de materia del universo cercano. A través del estudio de estos cúmulos, los científicos han logrado estimar la distribución de la materia oscura, la velocidad de expansión del universo y la evolución de las estructuras a gran escala. Pero los cúmulos no son entidades estáticas. En escalas cósmicas, también colisionan entre sí. Cuando esto ocurre, se genera uno de los fenómenos más violentos del universo: la fusión de cúmulos. Uno de los casos más emblemáticos es el del cúmulo Bala, o Ballet Cluster. Este sistema muestra dos cúmulos que colisionaron a gran velocidad, separando físicamente el gas caliente del resto de la masa. Gracias a observaciones en rayos X y al efecto del lente gravitacional, los astrónomos descubrieron que la mayor parte de la masa no estaba en el gas visible, sino en una zona desplazada, la materia oscura. Esta observación constituye una de las pruebas más contundentes de que la materia oscura no interactúa con la materia ordinaria, excepto a través de la gravedad. Más allá de su utilidad para estudiar la materia oscura, los cúmulos de galaxias también son herramientas poderosas para medir la geometría del universo. Al observar cómo la luz de galaxias distantes se curva al pasar cerca de estos cúmulos, un efecto conocido como lente gravitacional, los astrónomos pueden calcular la cantidad de masa total presente, incluyendo la parte invisible. Además, los cúmulos permiten rastrear la historia térmica del universo. Cuánto gas ha sido calentado, cómo se ha distribuido y cómo ha evolucionado desde el Big Bang hasta hoy. Algunos cúmulos forman estructuras aún mayores, llamadas supercúmulos, que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. El más cercano a nosotros es el supercúmulo de Laniakea, cuyo nombre significa cielo inconmensurable en hawaiano. Este supercúmulo incluye a Virgo y al grupo local, y se calcula que contiene alrededor de 100.000 galaxias. Aún más grandes son los filamentos cósmicos, regiones que conectan cúmulos y supercúmulos entre sí, formando una gigantesca red tridimensional
que parece imitar la estructura de un cerebro humano. Estudiar estas megaestructuras nos permite responder preguntas clave. ¿Cómo se distribuye la materia en el universo? ¿Qué fuerzas gobiernan su movimiento a escalas colosales? ¿Por qué algunas regiones están casi vacías y otras extremadamente densas? Los cúmulos de galaxias no solo revelan la arquitectura del universo, sino también su historia, sus ritmos y tal vez incluso su destino. Y es que en ellos se concentra una parte significativa de la información cósmica que aún estamos intentando descifrar. Una de las herramientas más poderosas que los astrónomos modernos tienen para estudiar el universo no fue inventada en un laboratorio, sino predicha por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein hace más de un siglo: las lentes gravitacionales. Esta idea revolucionaria establece que la gravedad no solo afecta la materia, sino también la trayectoria de la luz. Cuando un objeto masivo, como un cúmulo de galaxias o un agujero negro, se interpone entre nosotros y una fuente de luz más lejana, su campo gravitacional puede curvar y amplificar la luz que proviene de esa fuente. El resultado es un fenómeno visual y físico extraordinario. La luz de una galaxia distante puede aparecer distorsionada, replicada o magnificada, como si fuera observada a través de una lupa cósmica. Existen varios tipos de lentes gravitacionales, en algunos casos extremos, llamados lentes fuertes. La luz de una galaxia lejana puede formar un anillo completo alrededor del objeto masivo en primer plano. Este fenómeno se conoce como anillo de Einstein y es uno de los efectos más bellos y reveladores del cosmos. En otras ocasiones, la luz forma arcos distorsionados, múltiples imágenes de una misma galaxia o simples estiramientos sutiles. Estos efectos permiten estudiar no solo las galaxias lejanas, sino también la distribución de masa del objeto que actúa como lente, incluyendo su materia oscura. Las lentes gravitacionales han permitido descubrir galaxias que, de otro modo, serían completamente invisibles para nosotros. Al actuar como telescopios naturales, estos lentes cósmicos amplifican objetos extremadamente distantes, cuya luz ha viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros. De este modo, es posible observar galaxias que existieron cuando el universo tenía menos de 500 millones de años, abriendo una ventana directa al pasado más remoto. Gracias a este fenómeno, el telescopio espacial James Webb ha logrado detectar estructuras que no eran posibles con instrumentos anteriores. Pero más allá de su utilidad como herramienta de observación, las lentes gravitacionales también son pruebas fundamentales de que la relatividad general funciona incluso en las condiciones más extremas. El hecho de que la luz pueda ser curvada, retrasada o multiplicada por la presencia de masa confirma que el espacio-tiempo se deforma bajo la influencia de la gravedad, tal como predijo Einstein. Cada vez que observamos una lente gravitacional, estamos presenciando una demostración directa de cómo el universo realmente se comporta en grandes escalas. Además, estos fenómenos nos ofrecen una manera independiente de estimar la cantidad total de masa en el universo, sin depender de la luz visible. Al analizar la forma y el grado de distorsión de las imágenes de fondo, los astrónomos pueden mapear la distribución de la materia oscura con una precisión impresionante. Esto ha llevado al desarrollo de mapas tridimensionales del cosmos que revelan la estructura oculta del universo, formada por enormes filamentos y vacíos que no podríamos detectar de otro modo. Finalmente, las lentes gravitacionales también se han convertido en herramientas clave para la búsqueda de exoplanetas y para probar teorías alternativas de la gravedad. Incluso permiten medir la constante de Hubble, la tasa de expansión del universo,
con métodos completamente diferentes a los tradicionales. En otras palabras, mirar a través de estas lentes cósmicas no solo nos permite ver más lejos, sino también comprender más profundamente las reglas que gobiernan el universo. En el juego de la cosmología moderna, las lentes gravitacionales son, sin duda, una de las piezas maestras. Cada vez que miramos a través de una lente gravitacional, estamos viendo luz que ha viajado durante miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Esa luz no solo nos muestra galaxias lejanas, sino también galaxias antiguas, tal como eran cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Es decir, no estamos viendo solo lugares distantes, sino también momentos remotos. La lente gravitacional actúa como una máquina del tiempo cósmica, amplificando señales extremadamente débiles que de otro modo serían invisibles. Gracias a este fenómeno, podemos estudiar el universo no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Cuando observamos el cielo nocturno, lo que realmente vemos no es el presente del universo, sino su pasado. Cada estrella, cada galaxia, cada punto brillante en el firmamento envía su luz en un viaje que puede durar miles, millones o incluso miles de millones de años. Esa luz, al llegar a nuestros ojos o a los sensores de nuestros telescopios, nos revela cómo era el universo en ese momento lejano en que fue emitida. En astronomía, ver lejos es ver atrás en el tiempo. Este principio básico de la observación cósmica se conoce como el tiempo de viaje de la luz. La velocidad de la luz, aunque increíblemente rápida, casi 300.000 kilómetros por segundo, es finita. Por eso, cuando vemos el Sol, en realidad lo estamos viendo como era hace 8 minutos. Cuando observamos la estrella más cercana, Alpha Centauri, la vemos tal como era hace más de 4 años. Y cuando dirigimos nuestros telescopios hacia galaxias ubicadas a miles de millones de años luz, vemos un universo primitivo, lleno de caos, formación estelar violenta y estructuras apenas emergentes. Gracias a este principio, los astrónomos pueden construir una especie de línea del tiempo visual del universo. Cada distancia corresponde a una época distinta, y al observar en diferentes longitudes de onda, como el infrarrojo, los rayos X o las microondas, es posible reconstruir cómo ha cambiado el cosmos desde su infancia hasta hoy. Este enfoque ha sido clave para entender fenómenos como la formación de las primeras galaxias, la aparición de los agujeros negros supermasivos, la evolución de los cúmulos galácticos y la expansión del universo mismo. Pero hay un límite, una barrera más allá de la cual la luz simplemente no puede venir. A ese límite se le llama el horizonte del universo observable y está determinado por 2 factores. La edad del universo, unos 13.800 millones de años, y la expansión del espacio. Como el universo se ha estado expandiendo durante todo este tiempo, la distancia actual de los objetos que emitieron la luz más antigua que podemos detectar es de unos 46.000 millones de años luz. Todo lo que está más allá de ese horizonte está por ahora fuera de nuestro alcance visual. No porque no exista, sino porque su luz aún no ha tenido tiempo de llegarnos. La luz más antigua que podemos detectar no viene de una galaxia o una estrella, sino de una época anterior a que existieran las primeras estructuras. Viene del propio nacimiento de la luz en el cosmos. Esta luz se conoce como la radiación cósmica de fondo de microondas, CMB, por sus siglas en inglés, y fue emitida aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente como para permitir que los electrones y protones se combinaran y formaran átomos.
En ese momento, la luz quedó liberada y comenzó a viajar libremente por el espacio. Esa luz sigue viajando hoy, y la detectamos como un débil resplandor en microondas que llena todo el cielo por igual. Estudiar esa luz es como observar el retrato más antiguo del universo. En sus patrones sutiles de temperatura y densidad, los cosmólogos han encontrado evidencia de las semillas de todas las estructuras actuales. Las fluctuaciones cuánticas mínimas que, con el tiempo, dieron lugar a galaxias, estrellas y planetas. Es un eco fósil del origen mismo del cosmos, un susurro del tiempo en que la luz nació. Aunque la radiación cósmica de fondo representa la frontera visible del universo primitivo, también marca el comienzo de un misterio aún mayor. ¿Qué ocurrió antes de ese momento? ¿Qué hay más allá del horizonte de lo observable? El universo anterior a la emisión de esta luz era opaco, denso, caliente. Ninguna señal electromagnética puede atravesar esa barrera, por lo tanto, no podemos observarlo directamente con luz. Sin embargo, esto no significa que no podamos inferir lo que ocurrió. A través de modelos teóricos, simulaciones computacionales y observaciones indirectas, los cosmólogos han desarrollado escenarios que nos permiten reconstruir esos primeros instantes. Uno de los principales modelos que nos ayuda a entender este periodo es la inflación cósmica, una teoría propuesta por Alan Guth en la década de 1980. Según esta hipótesis, en una fracción de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial, multiplicando su tamaño en un factor inimaginable. Esta inflación explicaría por qué el universo es tan uniforme a gran escala, por qué la radiación de fondo es tan homogénea, y por qué las galaxias están distribuidas como están. Pero lo más interesante es que según algunas versiones de esta teoría, el universo observable sería solo una pequeña burbuja dentro de un multiverso mucho más grande, con regiones desconectadas cuya luz jamás podrá alcanzarnos. A medida que avanzamos en la observación del cosmos, llegamos a lo que los astrónomos llaman el límite del universo visible, no porque haya un borde físico, sino porque más allá de ese punto, la luz aún no ha tenido tiempo de llegar. El universo podría ser infinito, o podría tener una curvatura cerrada, como la superficie de una esfera. Lo cierto es que solo podemos observar una porción finita, determinada por la edad del universo y la velocidad con la que la luz viaja. Esto nos encierra dentro de una esfera imaginaria de unos 46,000 millones de años luz de radio, más allá de la cual se extiende un misterio insondable. En ese contexto, los telescopios como el James Webb y futuros proyectos como el telescopio espacial Nancy Grace Roman buscan empujar los límites de lo observable. Aunque no pueden ver más allá del fondo de microondas con luz, pueden detectar señales indirectas, como ondas gravitacionales primordiales, patrones de polarización en la radiación cósmica y distorsiones sutiles provocadas por la materia oscura y la energía oscura, que nos hablan de lo que ocurrió incluso antes de que existiera la luz misma. Cada fotón antiguo que llega a nuestros telescopios es como una cápsula del tiempo. Viajó durante miles de millones de años, cruzando el vacío intergaláctico, evitando agujeros negros, desviándose por campos gravitacionales, para finalmente ser capturado por un detector humano. En cada uno de ellos hay una historia del universo, un fragmento de algo que ya no existe tal como lo vemos, pero que sigue viviendo en su luz. Por eso, estudiar la luz antigua no es solo hacer ciencia, es también un acto de memoria cósmica. Y así como la luz nos revela el pasado, también impone un límite insalvable. Aunque podamos imaginar lo que hay más allá, mientras no haya señales,
permanecemos confinados a nuestro universo observable. ¿Existe algo fuera de esta burbuja? ¿Hay otros universos? ¿O simplemente regiones del mismo universo a las que jamás podremos acceder? Estas preguntas, por ahora, no tienen respuesta definitiva, pero nos empujan a seguir mirando, investigando, imaginando. Porque al final, mirar hacia el universo no es solo mirar hacia afuera, sino también mirar hacia adentro, hacia nuestras preguntas más profundas, hacia nuestra necesidad de entender, de explorar, de trascender los límites. A medida que los astrónomos cartografían el universo a través de la luz antigua, han descubierto algo tan inesperado como inquietante. El universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido. Esta aceleración fue detectada a finales del siglo XX mediante el estudio de supernovas distantes, explosiones estelares extremadamente brillantes, cuya luz llegaba a nosotros más tenue de lo esperado. Esa debilidad no significaba que fueran menos potentes, sino que estaban más lejos de lo previsto, lo cual implicaba que el universo había acelerado su expansión en algún momento de su historia reciente. Para explicar este fenómeno, los científicos propusieron la existencia de una forma de energía desconocida: la energía oscura. Se trata de una fuerza que actúa de manera opuesta a la gravedad, empujando el espacio hacia afuera y acelerando su expansión. Aunque nadie sabe exactamente qué es, los datos del fondo cósmico de microondas, la distribución de galaxias y las lentes gravitacionales confirman su presencia. Se estima que la energía oscura constituye alrededor del 68% del contenido total del universo, lo que significa que la mayor parte de todo lo que existe es completamente invisible, intangible y hasta ahora inexplicable. Pero la expansión acelerada no solo modifica nuestro futuro cósmico, también afecta lo que podemos observar. A medida que el espacio se estira, la luz de galaxias extremadamente lejanas se desplaza hacia el rojo, es decir, su longitud de onda se alarga, haciendo que esa luz cambie de color y, eventualmente, desaparezca del rango observable. Algunas galaxias están tan lejos y se alejan tan rápido que nunca llegaremos a verlas, aunque estén dentro del universo observable. Su luz, literalmente, no puede alcanzarnos porque el espacio entre ellas y nosotros se expande más rápido de lo que la luz puede viajar. Este fenómeno crea lo que los cosmólogos llaman el horizonte de eventos cósmico, una especie de frontera temporal que marca los límites no solo de lo que podemos ver ahora, sino también de lo que algún día podremos llegar a ver. Cada día que pasa, más galaxias cruzan ese umbral. Aunque podamos observarlas hoy, llegará un momento en que su luz dejará de llegar y se perderán para siempre más allá del horizonte. Dentro de unos 100.000 millones de años, el universo observable se reducirá drásticamente, dejando solo las galaxias más cercanas visibles en el cielo. Todo lo demás, aunque exista, desaparecerá para siempre de nuestra vista. Este futuro silencioso e invisible es una de las consecuencias más sorprendentes del estudio de la luz antigua. Lo que hoy podemos ver es solo una fotografía momentánea, un instante de claridad en un universo que se desliza lentamente hacia el olvido visual. Pero, irónicamente, es gracias a esa misma luz, emitida hace miles de millones de años, que podemos conocer estas verdades. La luz nos habla no solo de cómo fue el universo, sino también de cómo será. Su historia está escrita en el espectro, en los desplazamientos al rojo, en las fluctuaciones de temperatura del fondo cósmico, en los ecos de las primeras estrellas y en los silencios que se aproximan. Así, el estudio de la luz antigua se convierte en una arqueología del tiempo. Cada fotón
es una pieza de un rompecabezas que se extiende por todo el universo. Pero también es un mapa hacia el futuro. Un mensajero que nos advierte sobre el destino final del cosmos tal como lo conocemos. Y aunque algunas respuestas permanecen fuera de nuestro alcance, cada nueva observación nos acerca un poco más al borde del misterio. Mirar la luz del pasado no es solo un acto de observación, sino de contemplación, porque al final es la luz lo que define nuestra existencia cósmica, lo que nos permite ver, medir, comprender y también imaginar. Durante todo este viaje por el universo, hemos seguido el rastro de la luz como si fuera un hilo de Ariadna que nos guía a través del laberinto cósmico. Hemos observado galaxias lejanas, radiación antigua, lentes gravitacionales y ecos del Big Bang. La luz nos ha contado la historia del universo, pero ahora nos acercamos a un umbral completamente distinto. Un lugar donde la luz no solo no llega, sino que desaparece, donde el tiempo y el espacio dejan de tener el sentido que conocemos. Un lugar que no emite señales, no refleja, no revela, donde lo visible se transforma en misterio absoluto, los agujeros negros. ¿Qué es exactamente un agujero negro? ¿Cómo puede existir algo que ni siquiera la luz puede escapar? ¿Es un final o un comienzo? ¿Qué ocurre si cruzamos su límite? ¿Y podrían ser estas regiones oscuras las semillas de otros universos o los restos de civilizaciones enteras? Lo que sabemos de ellos desafía nuestras leyes físicas más fundamentales. Y lo que no sabemos desafía nuestra imaginación. Adentramos en el corazón más oscuro y enigmático del cosmos, porque para comprender el universo no basta con mirar su luz, también hay que atreverse a mirar su sombra. Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, absolutamente nada, puede escapar de su atracción, ni siquiera la luz. Esto significa que no podemos observar directamente un agujero negro en sí, ya que no emite ninguna forma de radiación detectable. Solo podemos inferir su existencia a través de los efectos que produce en su entorno. Cómo curva la luz a su alrededor, cómo acelera la materia cercana, cómo arrastra el tiempo hacia su interior. En términos técnicos, un agujero negro es una solución extrema de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, donde la curvatura del espacio-tiempo alcanza su punto máximo. La característica más conocida de un agujero negro es su horizonte de eventos, una especie de superficie imaginaria que marca el punto sin retorno. Si un objeto cruza este horizonte, ya no hay manera de volver atrás. Desde el punto de vista de un observador externo, el tiempo parece detenerse para quien cae en un agujero negro. Pero desde el punto de vista del objeto que cae, el proceso ocurre rápidamente. No hay pausa, no hay advertencia, no hay vuelta atrás. En el centro del agujero negro, según las teorías actuales, se encuentra la singularidad, una región donde la densidad de la materia y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas. Aquí, nuestras leyes físicas dejan de funcionar como las conocemos. No existe una descripción clara de lo que ocurre en esa región. La relatividad general predice la existencia de la singularidad, pero no puede describirla. Y es precisamente por eso que los agujeros negros son tan importantes. Representan el límite de la física actual, un punto donde necesitamos una nueva teoría, probablemente una teoría cuántica de la gravedad, para comprender verdaderamente lo que ocurre. Pero, ¿cómo puede formarse algo así? ¿Y cómo llegamos a aceptar que existen objetos invisibles, oscuros, silenciosos, que dominan la estructura del cosmos? El término agujero negro fue acuñado en los años 60 por el físico John Archibald Wheeler,
pero su historia comienza mucho antes. El nombre es engañoso. No se trata de un agujero en el espacio como un túnel, ni de un vacío. Es una región compacta y extremadamente densa, donde la materia colapsó bajo su propia gravedad. Negro, porque no emite luz. Agujero, porque todo lo que cruza su frontera cae hacia adentro y no puede volver. Sin embargo, su realidad física es mucho más compleja que cualquier metáfora. A pesar de su nombre aterrador, los agujeros negros no son monstruos cósmicos devoradores indiscriminados. Son, en muchos sentidos, objetos astrofísicos estables, gobernados por leyes matemáticas precisas. No aspiran materia como un aspirador. Un objeto puede orbitar un agujero negro durante millones de años sin caer en él, siempre que se mantenga fuera del horizonte de eventos. Desde el punto de vista geométrico, un agujero negro es una deformación extrema del espacio-tiempo. Para entenderlo, imaginemos una sábana estirada. Colocar una bola pesada en ella crea una curva. Esa curva representa la gravedad. Cuanto más masiva es la bola, más se curva la sábana. Un agujero negro es como una bola infinitamente pesada que perfora la sábana, creando una curva tan profunda que ninguna trayectoria puede salir de ella. Este modelo, aunque simplificado, nos ayuda a imaginar el impacto de un agujero negro sobre el entorno. En la relatividad general, esta deformación del espacio no solo afecta la materia, sino también el tiempo. Cerca de un agujero negro, el tiempo pasa más lentamente. En el horizonte de eventos, el tiempo, desde el punto de vista externo, prácticamente se congela. En su interior, el tiempo y el espacio cambian de rol. El tiempo apunta inevitablemente hacia la singularidad, como si fuera una dirección espacial más. Hoy sabemos que hay millones de agujeros negros solo en nuestra galaxia. Algunos nacieron de estrellas que colapsaron. Otros, los llamados supermasivos, habitan los centros de las galaxias y podrían haber existido desde los primeros momentos del universo. Aunque no los veamos, los agujeros negros son actores principales del cosmos. Influencian el movimiento de estrellas, moldean galaxias, generan chorros de energía que atraviesan millones de años luz. Son literalmente estructuras invisibles que organizan lo visible. Su existencia, paradójicamente, nos muestra que lo que no podemos ver puede ser más importante que lo que vemos. Son los verdaderos arquitectos silenciosos del universo. Aunque los agujeros negros se han convertido en uno de los temas más fascinantes y populares de la astrofísica moderna, su historia comenzó de forma silenciosa y con grandes dosis de escepticismo. La idea de un objeto tan denso que ni la luz pudiera escapar no nació en el siglo XX, sino a finales del siglo XVIII. Fue el filósofo y astrónomo británico John Michell, en 1783, quien propuso por primera vez la existencia de lo que él llamó una estrella oscura. Michell, basándose en la teoría corpuscular de la luz de Newton, especuló que si una estrella tuviera suficiente masa, su gravedad impediría que la luz escapara de su superficie. Unos años después, el matemático francés Pierre-Simon Laplace llegó a una conclusión similar de forma independiente. Sin embargo, estas ideas fueron olvidadas o consideradas simples curiosidades teóricas. La llegada de la teoría ondulatoria de la luz, junto con la falta de evidencia, relegó estos conceptos al ámbito de la especulación. Fue necesario esperar hasta el siglo XX y la revolución einsteiniana para que la noción de los agujeros negros adquiriera un fundamento físico sólido. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad general, una descripción completamente nueva de la gravedad.
en lugar de concebirla como una fuerza que actúa a distancia, la relatividad describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Unas semanas después de que Einstein publicara sus ecuaciones, un físico alemán llamado Karl Schwarzschild, mientras servía en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial, encontró una solución exacta para una masa puntual y esféricamente simétrica en el vacío, la que hoy conocemos como solución de Schwarzschild. Esta solución predecía una singularidad matemática en un punto donde el espacio y el tiempo colapsaban. Aunque Schwarzschild murió poco después, su trabajo quedó registrado. Sin embargo, ni siquiera Einstein creía que esa solución tuviera relevancia física real. Para él, era un artefacto matemático interesante, pero sin aplicación al mundo real. La idea de que una estrella pudiera colapsar completamente sobre sí misma era simplemente demasiado radical. No fue hasta la década de 1930 que los avances en la física cuántica y la astrofísica estelar reavivaron el interés por los colapsos gravitacionales. Tras el descubrimiento del neutrón en 1932, los físicos comenzaron a investigar qué sucedía con las estrellas al final de sus vidas. En ese contexto, los científicos Subrahmanian Chandrasekhar y Robert Oppenheimer demostraron que, si una estrella tenía una masa suficiente, ningún tipo de presión, ni la presión de degeneración de los electrones ni la de los neutrones, podría detener su colapso gravitacional. El resultado inevitable sería una contracción sin fin, un agujero negro. La comunidad científica reaccionó con frialdad. Incluso Arthur Eddington, uno de los astrónomos más respetados de la época, desestimó las ideas de Chandrasekhar, calificándolas como absurdas. Eddington no podía aceptar que la naturaleza permitiera tal colapso catastrófico. Pero la lógica matemática era implacable. Lo que comenzó como una curiosidad teórica estaba tomando forma como un objeto real del cosmos. En 1963, el físico Roy Kerr encontró una solución rotacional a las ecuaciones de Einstein, lo que abrió el camino para entender agujeros negros más realistas que giran sobre su eje. Esta solución, junto con el desarrollo de herramientas matemáticas y computacionales más poderosas, permitió a los físicos estudiar la estructura interna de los agujeros negros con mayor detalle. Fue también en esta época que surgieron términos fundamentales como horizonte de eventos, singularidad desnuda, agujero negro de Kerr, espacio de Penrose, entre otros. En paralelo, la astronomía observacional avanzaba. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, se descubrieron fuentes de rayos X extremadamente energéticas en la Vía Láctea, como Cygnus X1. Estas emisiones eran compatibles con la existencia de un objeto compacto y masivo que atraía materia de una estrella compañera. Cygnus X1 se convirtió en el primer candidato serio a agujero negro detectado indirectamente. Incluso Stephen Hawking apostó públicamente que no lo era, y perdió la apuesta. Desde los años 90, la idea de los agujeros negros pasó de ser una posibilidad matemática a una certeza astrofísica. Los datos obtenidos por telescopios ópticos de rayos X e infrarrojos confirmaron que en el centro de casi todas las galaxias, incluida la nuestra, hay un agujero negro supermasivo. Estos colosos, con millones o miles de millones de masas solares, dominan las dinámicas galácticas y parecen haber estado presentes desde los primeros tiempos del universo. En 2015, el observatorio LIGO detectó por primera vez ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo provocadas por la colisión de dos agujeros negros. Este descubrimiento no solo confirmó una predicción crucial de la relatividad general,
sino que demostró que los agujeros negros colisionan, fusionan y liberan energía en formas que jamás habíamos imaginado. Era la primera vez que escuchábamos el universo a través de la gravedad. Y finalmente, en 2019, la colaboración internacional Event Horizon Telescope logró obtener la primera imagen real de un agujero negro, una sombra circular rodeada por un anillo de luz en la galaxia M87. Esta imagen, que recorrió el mundo, no solo era la validación visual de un siglo de teoría, sino también un ícono del conocimiento humano. Ver lo invisible, capturar la frontera final entre el ser y el no ser. Los agujeros negros, que comenzaron como meros artefactos matemáticos, se han convertido en laboratorios naturales donde las leyes más fundamentales de la física colisionan. Son al mismo tiempo el producto final de la evolución estelar y el principio de una nueva física. La historia de su descubrimiento es también la historia de cómo la ciencia desafía sus propios límites. Lo que ayer era impensable, hoy es observable. Y todo comenzó con una ecuación y una pregunta. ¿Qué pasa cuando la luz ya no puede escapar? Entender cómo se forma un agujero negro es adentrarse en los procesos más extremos y dramáticos del universo. No se trata simplemente de un objeto exótico. Los agujeros negros son el resultado natural de la evolución estelar, cuando las condiciones son las adecuadas. Toda estrella, desde su nacimiento hasta su muerte, está en una lucha constante entre dos fuerzas opuestas: la gravedad que intenta colapsarla y la presión de radiación generada por las reacciones nucleares en su núcleo que la mantienen expandida. Cuando la gravedad gana, el desenlace puede ser un agujero negro. Las estrellas nacen a partir de grandes nubes de gas y polvo, principalmente hidrógeno y helio. Estas nubes colapsan bajo su propia gravedad, formando un núcleo denso que se calienta hasta iniciar la fusión nuclear. Durante millones o incluso miles de millones de años, la estrella fusiona átomos más ligeros en elementos más pesados, liberando energía en forma de luz y calor. Sin embargo, este equilibrio tiene un límite. Cuando el combustible se agota, el núcleo ya no puede sostenerse contra la gravedad. En estrellas pequeñas como el Sol, este colapso termina en una enana blanca. Pero en estrellas masivas, al menos 8 veces más masivas que el Sol, el final es mucho más violento. Al agotarse el combustible en una estrella muy masiva, su núcleo colapsa en fracciones de segundo. Las capas externas explotan hacia afuera en una supernova, una de las explosiones más energéticas del universo. Lo que queda en el centro depende de la masa residual. Si es lo suficientemente grande, ni la presión de degeneración de los neutrones podrá detener el colapso, y el núcleo seguirá contrayéndose hasta formar un agujero negro. Este proceso transforma una estrella visible y brillante en un objeto invisible y silencioso que deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Pero los agujeros negros no solo se forman por el colapso de estrellas masivas. Existen otras rutas posibles. Por ejemplo, en ambientes densamente poblados como los cúmulos globulares o los centros galácticos. Las colisiones y fusiones de estrellas pueden producir objetos con masa suficiente para colapsar. También se teoriza sobre la existencia de agujeros negros primordiales, formados no a partir de estrellas, sino de fluctuaciones de densidad en los primeros instantes del universo, justo después del Big Bang. Estos agujeros negros hipotéticos podrían tener desde masas microscópicas hasta tamaños planetarios, y aunque nunca se ha detectado uno directamente, su existencia explicaría ciertos fenómenos cosmológicos. Otra posibilidad aún más exótica
es la formación de agujeros negros a través de colisiones de estrellas de neutrones. Cuando dos de estas estrellas increíblemente densas giran una alrededor de la otra, emiten ondas gravitacionales, pierden energía y finalmente colisionan. El resultado puede ser una explosión de rayos gamma, una onda gravitacional detectable en la Tierra, y la formación de un agujero negro. Un caso especial es el de los agujeros negros supermasivos, que residen en el centro de casi todas las galaxias conocidas. Su formación es un misterio aún sin resolver. Crecieron lentamente a partir de agujeros negros estelares, alimentándose durante miles de millones de años. O nacieron ya enormes, en los primeros momentos del universo. Algunas teorías sugieren que colapsos directos de gigantescas nubes de gas, sin pasar por la fase estelar, podrían haber creado estos titanes. Otros proponen fusiones sucesivas de agujeros negros más pequeños como vía de crecimiento. Lo cierto es que, incluso en las primeras galaxias que observamos con telescopios como el James Webb, ya se encuentran estos colosos en el centro, desafiando nuestras teorías actuales sobre el tiempo necesario para que se formen. Los agujeros negros también pueden surgir como resultado indirecto de la evolución estelar en sistemas binarios. En estos sistemas, dos estrellas orbitan un centro de masa común. Si una de ellas se convierte en supernova y deja un agujero negro, la interacción con su estrella compañera puede provocar transferencia de masa. El agujero negro roba material de la otra estrella, creando un disco de acreción extremadamente caliente y luminoso, visible en rayos X. Estos sistemas son una de las formas más efectivas de detectar agujeros negros estelares en nuestra galaxia. Finalmente, la formación de agujeros negros no es solo una cuestión astrofísica, sino también cosmológica. Algunos modelos de universo cíclico o de inflación eterna predicen la creación de agujeros negros en distintas etapas del universo, como parte de su estructura fundamental. Incluso se ha propuesto que ciertos agujeros negros podrían ser entradas a universos bebé, nacidos del colapso de regiones densas de nuestro universo. Aunque estas ideas están lejos de ser confirmadas, subrayan una verdad profunda. Donde hay densidad extrema y gravedad imparable, el universo crea un umbral, un límite, una frontera más allá de la cual ya no hay vuelta. Y en esa frontera nacen los agujeros negros. ¿Te está fascinando este viaje por lo más misterioso del universo? Si quieres seguir explorando los secretos del cosmos, desde los confines del espacio-tiempo hasta los fenómenos más extraños que desafían nuestra comprensión, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de viajeros cósmicos. Cada semana, una nueva aventura por el universo te espera. Activa la campanita y prepárate para descubrir lo que hay más allá de lo visible. Cuando hablamos de agujeros negros, a menudo los imaginamos como objetos monolíticos y uniformes, puntos oscuros que absorben todo lo que se les acerca. Sin embargo, la realidad es mucho más rica y diversa. Los agujeros negros no solo varían en tamaño, sino también en origen, comportamiento y en los efectos que producen sobre su entorno. Existen varias formas de clasificarlos, pero una de las más fundamentales es por su masa, lo que nos permite dividirlos en tres grandes clases: agujeros negros estelares, supermasivos y de masa intermedia. Además, hay una cuarta clase teórica aún más misteriosa: los agujeros negros primordiales. Los agujeros negros estelares son los más comunes y mejor comprendidos. Se forman por el colapso gravitacional de estrellas masivas al final de sus vidas. Su masa suele oscilar entre 5 y 100 veces la masa del Sol, aunque algunos casos extremos pueden superar ese límite.
Hasta hace poco, se pensaba que 20 o 30 masas solares era el tope, pero la detección de ondas gravitacionales por LIGO y Virgo reveló la existencia de agujeros negros estelares mucho más masivos, producto de fusiones. Estos agujeros negros pueden encontrarse en sistemas binarios, donde a menudo devoran lentamente a una estrella compañera, creando un disco de acreción que emite radiación en rayos X. Muchos de los agujeros negros que conocemos en nuestra galaxia fueron detectados de esta forma, como es el caso de Cygnus X1. Los agujeros negros supermasivos. Estas bestias cósmicas son verdaderos titanes. Su masa puede ser de millones a miles de millones de veces la del Sol, y residen en el corazón de casi todas las galaxias conocidas, incluida la Vía Láctea. El agujero negro del centro de nuestra galaxia se llama Sagitario A estrella y tiene aproximadamente 4 millones de masas solares. Aún no sabemos exactamente cómo se forman. Una teoría sugiere que crecieron a partir de agujeros negros estelares, alimentándose de gas, polvo y estrellas durante miles de millones de años. Otra posibilidad es que hayan surgido directamente del colapso de enormes nubes de gas en el universo temprano. Lo que sí sabemos es que su influencia es colosal. Regulan la formación de estrellas, controlan el crecimiento galáctico y, en muchos casos, determinan el destino estructural de sus galaxias anfitrionas. Tenemos a seguir los agujeros negros de masa intermedia. Durante mucho tiempo, se pensó que existía un vacío entre los agujeros negros estelares y los supermasivos. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de la existencia de agujeros negros intermedios, con masas entre 100 y 100.000 veces la del Sol. Su detección es difícil, ya que no suelen estar en el centro de galaxias ni devorando materia activamente. En los últimos años, algunos candidatos sólidos han emergido, como el hallazgo en un cúmulo estelar llamado 47 Tucanae, o eventos de ondas gravitacionales que parecen corresponder a fusiones entre agujeros negros de este tipo. Estos objetos podrían ser la pieza faltante en el rompecabezas, el eslabón entre los estelares y los supermasivos. Los agujeros negros primordiales son los más misteriosos de todos. Son hipotéticos, es decir, no han sido observados directamente. La teoría propone que se formaron fracciones de segundo después del Big Bang, no a partir de estrellas, sino por colapsos de densidad en el plasma primitivo del universo. Si existen, podrían tener tamaños diminutos, incluso del tamaño de una moneda, o ser tan grandes como un planeta. Algunos científicos creen que podrían constituir parte de la materia oscura del universo. Curiosamente, los agujeros negros primordiales podrían ser tan antiguos como el propio tiempo. Si alguno sigue existiendo hoy, podría darnos pistas sobre los primeros momentos del cosmos, cuando las leyes físicas estaban en un estado extremo. Más allá de su tamaño, los agujeros negros también pueden clasificarse por otras propiedades físicas, como su rotación, spin, y su carga eléctrica. En teoría, existen varios tipos. El primer tipo es el agujero negro de Schwarzschild, el modelo más simple y el primero en ser descrito teóricamente. Este tipo no tiene rotación ni carga eléctrica. Es una especie de buraco negro ideal y simétrico, una esfera perfecta en la que todo lo que cruza su horizonte de eventos desaparece para siempre. Aunque es útil para cálculos y teoría, se cree que casi ningún agujero negro real en el universo es completamente estático. Después tenemos el agujero negro de Kerr, que gira sobre su eje pero sigue siendo eléctricamente neutro. Este modelo es mucho más realista, ya que la mayoría de las estrellas, y por extensión los agujeros negros que surgen de ellas, giran.
La rotación provoca efectos impresionantes. Arrastra el espacio-tiempo a su alrededor, formando una región llamada ergosfera, donde nada puede permanecer en reposo. Incluso la luz se ve obligada a moverse con la rotación del agujero negro. El siguiente es el agujero negro de Reissner-Nordström, que no gira pero posee carga eléctrica. En la práctica, es poco probable que existan agujeros negros cargados, ya que el universo tiende a la neutralidad. Las cargas opuestas se atraen y se equilibran rápidamente. Aún así, este tipo teórico es útil para entender cómo la carga afecta el horizonte de eventos, que en este caso se divide en dos capas distintas. Y finalmente, el más completo de todos, el agujero negro de Kerr-Newman, que gira y además está cargado. Este tipo combina todas las propiedades anteriores y representa un desafío mayor para la física, ya que su geometría es más compleja y permite soluciones teóricas exóticas, como la posibilidad de túneles espaciales o puentes dentro del espacio-tiempo. Para ponerlo en perspectiva, un agujero negro estelar puede tener solo 10 kilómetros de diámetro, mientras que uno supermasivo puede superar los 100.000 millones de kilómetros, más grande que la órbita de Neptuno. Y sin embargo, ambos obedecen las mismas leyes físicas. La escala de estos objetos es tan extrema que desafía nuestro sentido común. ¿Cómo puede una masa equivalente a millones de soles caber en un punto más pequeño que una estrella? Y aún más inquietante, cuanto mayor es un agujero negro, menos densidad tiene. Uno supermasivo puede ser, paradójicamente, menos denso que el agua. Esto se debe a que la masa aumenta más rápido que el volumen de la región donde se distribuye el horizonte de eventos. ¿Cómo podemos estar seguros de que los agujeros negros existen si, por definición, no emiten luz? La respuesta está en las huellas que dejan a su paso. Aunque no podamos ver directamente un agujero negro, sí podemos observar su efecto sobre el entorno, cómo doblan la luz, cómo aceleran la materia a su alrededor, cómo hacen vibrar el propio espacio-tiempo. La astrofísica moderna se ha convertido en una especie de detective cósmico, persiguiendo pistas invisibles para reconstruir el rastro de estos gigantes ocultos. Uno de los indicios más claros es el movimiento de las estrellas cercanas. En el centro de nuestra galaxia, por ejemplo, se ha observado durante décadas el extraño comportamiento de un grupo de estrellas que giran rápidamente alrededor de un punto invisible. Ese punto, sin emitir luz alguna, tiene la masa de 4 millones de soles, concentrada en un espacio minúsculo. No puede ser una estrella, ni una nube de gas, ni un cúmulo de objetos compactos. Solo hay una explicación posible: un agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario A asterisco. Pero esa no es la única pista. Muchos agujeros negros se delatan a través de sus discos de acreción. Cuando una estrella compañera cae en las garras de un agujero negro, el material arrancado gira a velocidades extremas, calentándose tanto que emite rayos X. Estos sistemas binarios, conocidos como fuentes de rayos X, nos permiten medir indirectamente la masa del objeto invisible. Cuanto mayor la masa, más rápida la órbita, más intensa la radiación. También están los jets relativistas, enormes chorros de partículas que salen disparados a casi la velocidad de la luz desde los polos de ciertos agujeros negros, especialmente los supermasivos. Aunque el agujero negro no los produce directamente, su campo gravitacional extremo crea las condiciones para que el material del disco de acreción sea expulsado en forma de un haz estrecho. Estos jets pueden extenderse por cientos de miles de años luz, como faros cósmicos en la oscuridad del espacio profundo.
Y luego están las ondas gravitacionales. Esta es quizás la evidencia más directa que hemos tenido hasta ahora. En 2015, el experimento LIGO detectó por primera vez una onda gravitacional, una leve ondulación en el tejido del espacio-tiempo, causada por la colisión de dos agujeros negros a más de 1.000 millones de años luz de distancia. Desde entonces, se han registrado decenas de eventos similares. Cada uno de ellos es como el eco de un cataclismo invisible, una confirmación de que estos objetos no solo existen, sino que interactúan entre sí de forma dramática y poderosa. En 2019, finalmente vimos el rostro de un agujero negro. Gracias al proyecto internacional Event Horizon Telescope, se logró capturar la primera imagen de la sombra de un agujero negro en la galaxia M87. No era una foto tradicional, sino un mapa de datos, una imagen construida con algoritmos y la colaboración de radiotelescopios en todo el mundo. Aún así, fue un momento histórico. Por primera vez, la humanidad miraba directamente a la frontera del vacío. Y no fue un caso aislado. En 2022, se logró una imagen similar de Sagitario A, el agujero negro central de nuestra propia galaxia. Aunque más difícil de observar, debido al polvo interestelar y al caos de la región central, fue otra prueba irrefutable de que los agujeros negros no son una abstracción matemática, sino entidades reales que habitan el corazón del cosmos. Lo más fascinante de los agujeros negros no es su fuerza destructiva, ni su tamaño colosal, es su paradoja existencial. Son invisibles, pero dejan señales. Son silenciosos, pero su presencia resuena en todo el universo. Son, en cierto sentido, la frontera final entre lo que podemos conocer y lo que permanece oculto. Tal vez nunca podamos atravesar un horizonte de eventos. Tal vez jamás podamos ver qué hay al otro lado. Pero los agujeros negros nos enseñan algo más profundo. Que incluso en la oscuridad absoluta hay pistas, hay historia, hay verdad. Y mientras la ciencia avance, mientras nuestros telescopios vean más lejos y nuestras ideas se atrevan a ir más allá, seguiremos acercándonos a ese misterio. ¿Qué secretos hay más allá del universo? Tal vez los agujeros negros no solo sean el final de las cosas, tal vez sean portales. Tal vez, como sugiere la física cuántica y las teorías más audaces de la cosmología, sean la clave de algo más grande, de otro universo, de otra forma de realidad. Y ahí, viajero cósmico, es donde termina este viaje. Por ahora, pero el universo continúa, lleno de preguntas, lleno de enigmas. Si quieres seguir explorándolos con nosotros, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en la próxima.